Hola, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar una parte de los contenidos de la unidad número 8 de la asignatura Conformación Plástica. Concretamente nos vamos a referir al proceso de extrusión en caliente. En principio lo que vamos a hacer es dar una definición diciendo que extrusión deriva de la palabra extrujar, que significa concretamente comprimir y empujar hacia afuera con violencia. Cuando decimos con violencia estamos hablando de con una velocidad alta. En los procesos de fabricación metalmecánica consiste en sacar fuera, en expeler fuera de la matriz por medio de un pistón o de un punzón un material blando que requiere una preparación previa. Los procesos de extrusión se pueden clasificar en tres tipos. Extrusión en caliente, concretamente nos vamos a referir a él durante este video, lo que se conoce como extrusión en frío o por impacto, y por último el acuñado, que es una variante de la extrusión en frío. Si hacemos una línea de tiempo, podemos decir en general que la extrusión es un proceso relativamente nuevo, que hacia el año 1900 se extruía plomo para hacer cañerías y que para poder aplicarlo a otros materiales fue necesario calentarlos para disminuir su resistencia, es decir, para reducir el valor de su tensión de fluencia, que como siempre nosotros la designamos con la letra Y mayúscula. Con lo cual el contenedor del tocho a extruir, y acá estamos refiriéndonos a dos componentes del proceso de extrusión, nosotros tenemos el contenedor, es una cámara, un tubo de pared muy gruesa en donde se aloja el tocho y en cuyo interior va a recibir la presión por medio de un punzón que lo va a obligar, lo va a forzar a salir por la boca de una matriz hacia el exterior, conformando, digamos, la sección que nosotros deseamos fabricar. Y entonces decíamos que al trabajarlo en caliente, no solamente el contenedor va a tener que soportar altas presiones, sino que también va a tener que soportar temperatura. En el año 1930, y a partir de la posibilidad de comenzar a utilizar como sistema, como elemento lubricante, vidrio fundido, y a este proceso se lo designa como proceso Sejornet, fue posible aplicarlo al acero concretamente. Alrededor del año 1970 revivió el interés sobre el proceso de extrusión en frío aplicando una técnica de impacto, y cuando decimos de impacto estamos hablando de alta velocidad. Vamos a ver un video sobre el proceso de extrusión en caliente. Ahí está el punzón empujando el tocho de material hacia el interior del contenedor. Se trata de un proceso de extrusión directa en ese caso. Los materiales de partida son muy sencillos, son cilindros cortados a una determinada longitud. Los sistemas de fabricación son totalmente automatizados. Ahí estamos viendo el extremo del punzón y en esta ocasión la salida del producto extruido por el extremo de la prensa hidráulica, ¿no es cierto? Ahora vamos a poder observar qué es lo que sucede en el interior del contenedor, en donde obsérvese que tenemos un tocho que inicialmente no ocupa toda la cavidad. A medida que aumenta la presión interna, bueno, va a ocupar todo el espacio de la cavidad hasta que llegado un momento empieza a salir por la boca de la matriz, y hacia el final de la carrera del pistón el flujo se ubica
prácticamente a 90 grados de la salida, con lo cual siempre va a quedar una cantidad de material como scrap en el interior de la cavidad, que no se va a poder extruir concretamente. Las máquinas son prensas hidráulicas horizontales. Ahí se ve concretamente ese tocho cilíndrico que, bueno, veníamos mencionando anteriormente, el punzón empujando el tocho hacia el interior de la cavidad del contenedor. Y bueno, una variable muy importante del proceso tiene que ver con esta relación, que es la relación entre el diámetro del contenedor y el diámetro de la boca de la matriz, que se asocia a lo que es la reducción de sección del proceso. En esta transparencia y en una sola transparencia tenemos todas las variantes de la extrusión. El esquema inferior corresponde a la extrusión en caliente, que es la que estamos desarrollando en este video actual. Arriba tenemos la extrusión por impacto, en donde tenemos una matriz en celeste. En el interior de la matriz tenemos ubicado el tejo blanc y tenemos el punzón rojo. El punzón golpea a alta velocidad, impacta sobre lo que sería el tejo. El diámetro del punzón es menor, lógicamente, al diámetro de la matriz, de manera tal que se conforma un recipiente cilíndrico con un espesor de pared muy delgada. Ese sería el proceso de extrusión por impacto. Y en el caso que lo que nosotros hagamos es solamente conformar las caras del tejo, vamos a hablar de un proceso de acuñado, proceso que se aplica para el grabado de las caras de todas las monedas y medallas. En esta transparencia podemos observar una serie de productos, ya sean barras, tubos y perfiles, todos ellos con la característica de tener una sección constante. Y bueno, esa situación, y valga la redundancia, es una característica propia del proceso de extrusión que emplea un principio de fabricación tal como aquella máquina que se utiliza para la fabricación de churros, ¿no? Seguramente la aplicación más extendida de la extrusión en caliente se refiere a la fabricación de tubos y perfiles estructurales realizados en aluminio y sus aleaciones. Lógicamente que todos estos tubos barra perfiles se conforman sin costura, con la enorme ventaja que eso significa. Tal es su precisión y rigidez estructural que se los suele utilizar a algunos de estos perfiles con unas secciones particulares, como las que estamos observando en estas imágenes a la izquierda, para la construcción de las máquinas de control numérico denominadas router CNC, que en alguna medida son una fresadora, o constituyen los routers una fresadora con un husillo de alta velocidad y que se aplica principalmente para el trabajo de polímeros, de maderas y de aleaciones de aluminio. En el caso que nosotros quisiéramos conformar por extrusión en caliente una barra, bueno, acá tendríamos un esquema del proceso. Acá tenemos el contenedor, acá adentro está el tocho, este sería el punzón, acá tenemos la matriz y por la boca de la matriz está saliendo, en este caso, un producto extruido que es una barra de sección cuadrada.
siempre el material de partida, va a ser un tocho cilíndrico, como comentábamos antes. Lógicamente que también es posible la producción de perfiles, como en este caso tenemos un perfil en U con unas pequeñas alas laterales. En cuanto a la matricería, para realizar este producto vamos a tener una mayor complejidad desde el punto de vista técnico, pero bueno, son perfiles que se pueden fabricar de manera muy precisa y digamos con una alta productividad con este tipo de procesos. En cuanto a los sistemas de extrusión en caliente, podemos decir que los hay de tres tipos. Aquí arriba a la izquierda tenemos lo que se denomina extrusión directa. Fíjense que el cuerpo contenedor es esto que estamos marcando acá. En el interior tenemos la palanquilla o tocho, en este extremo tenemos la matriz y acá tenemos el vástago que empuja el émbolo. Y el producto, digamos, se va generando en el mismo sentido que empuja el vástago. Entonces, extrusión directa. En la indirecta, nosotros tenemos un cuerpo contenedor, tenemos una placa de cierre, la palanquilla o tocho se coloca en el interior y en este caso no se va a mover, vamos a tener un vástago hueco, el vástago se va a mover en una dirección, que sería aquí en la imagen de izquierda a derecha, y el producto se va a producir en sentido contrario, con lo cual estamos frente a una extrusión indirecta. Entonces, en la extrusión indirecta, si bien no hay un movimiento relativo entre el tocho y el cuerpo de extrusión, lo que va a significar una disminución de la fuerza de rozamiento y también de la fuerza de extrusión, la obligación de tener que utilizar un vástago hueco más la placa de cierre nos va a imponer algunas restricciones sobre las cargas posibles a ser aplicadas. Decíamos que había tres sistemas porque también es posible con el método de extrusión indirecta fabricar tubos toda vez que sobre lo que sería, digamos, el pistón nosotros acoplemos un mandril cilíndrico y trabajemos con un tocho que tenga lógicamente un agujereado previo. De esa forma nosotros vamos a obtener hacia la salida un tubo cuyo espesor va a estar dado en función de la diferencia de medida que exista entre la boca de la matriz y lo que sería el mandril cilíndrico que tenemos acoplado, como decíamos, al pistón. En relación a los tipos de materiales, es evidente que se van a requerir mayores esfuerzos a medida que se incremente la resistencia a la deformación del material. Bueno, dado que las presiones de extrusión son elevadas, que pueden ir de 3 a 4 kilos por milímetro cuadrado para el plomo y alcanzar de 100 a 120 kilos por milímetro cuadrado para las aleaciones de cobre de alta resistencia, evidentemente que la posibilidad de aplicar este proceso va a estar limitada por la resistencia del cuerpo de extrusión y la matriz. Ahora, en función de la reducción de sección entre el tocho y la boca de la matriz y que el proceso es 100% de compresión, vamos a obtener una mejora muy significativa de las propiedades mecánicas del producto terminado respecto del material inicial. ¿Qué sucede con los tochos? Las dimensiones normales de los tochos o palanquillas a extruir son de unos 150 milímetros de diámetro por 450 milímetros de longitud, aunque en prensas de mayor tamaño o en las de mayor tamaño es posible extruir tochos de aluminio que pueden alcanzar 750 milímetros de diámetro por 1500 milímetros de longitud. Estos materiales de partida son
cortados a partir de barras macizas, que bueno, les va a entregar el proveedor de la materia prima al taller de extrusión, o también tubos de pared gruesa que pueden ser obtenidas por fundición. Los tubos sirven para obtener tubos de menores dimensiones y espesores conformados plásticamente. ¿Qué pasa con las temperaturas? Los metales de baja temperatura de fusión, como el estaño, el plomo y sus aleaciones, se pueden extruir a temperatura ambiente. El aluminio, el magnesio, el cobre y todas sus aleaciones requieren de temperatura para disminuir su resistencia a ser extruido. Concretamente, en el caso del aluminio y magnesio, se emplean temperaturas entre 350 a 480 grados, el cobre, latón y bronce entre 760 a 900 grados centígrados, níquel y cobre hasta 1100 grados centígrados, y para procesar acero el tema se complejiza un poco porque hay que fosfatizar el tocho, lubricar el interior del cuerpo de extrusión con vidrio fundido y se tiene que trabajar a alta velocidad, con lo cual se requieren de máquinas muy potentes. En cuanto a las máquinas, decíamos que son prensas hidráulicas horizontales. Y mediante estas prensas, en donde acá, por ejemplo, estamos observando concretamente lo que sería el punzón, y este sería, digamos, la cámara de contención del tocho. Con estas máquinas podemos producir barras, tubos y perfiles en donde el alabeo es normal. ¿Por qué va a haber alabeo en los productos extruidos? Y porque las máquinas son horizontales. Entonces, al ser la máquina horizontal, al estar el material caliente y cuando sale de la punta de la máquina encontrarse con la temperatura ambiente, evidentemente se van a generar unas tensiones que van a producir una suerte de alabeo. Por alabeo entendemos por torceduras dentro del producto. Las capacidades habituales de estas prensas en términos de lo que sería la carga de extrusión van de 1.500 a 5.000 toneladas. Fíjense que acá a la izquierda podemos observar la salida del extremo de un perfil extruido, que ahí se percibe concretamente, digamos, el alabeo en la punta de nuestro producto, en tanto que en la imagen de la derecha ya se ve la continuidad del proceso. Es evidente que la falta de precisión en la geometría en el inicio del proceso tiene que ver concretamente con lo que decíamos de la variación térmica en el extremo del perfil, que es donde se concentra mayoritariamente. Esta situación es transitoria hasta que el proceso entra en régimen y evidentemente va a generar un despunte, es decir, esa parte del extremo de la barra va a tener que ser descartado. Bueno, acá tenemos en forma esquemática, digamos, podemos observar concretamente una de estas prensas hidráulicas. Acá tenemos el material, el tocho, la palanquilla, acá el contenedor, acá tenemos la matriz y el material saliendo. Obsérvese que acá tenemos lo que sería el cilindro hidráulico, que lo que va a hacer es empujar el punzón y el punzón va a comprimir el material dentro de la cavidad, como decíamos, del contenedor, y bueno, se va a generar el producto extruido. Bueno, para producir productos extruidos en caliente, además de la prensa de extrusión con sus bombas y acumuladores de presión, se necesitan algunos otros equipos auxiliares
Y dado que la mayoría de los trabajos se hacen en caliente, vamos a necesitar medios para calentar los tochos y para el trabajo en la producción, equipos automáticos que realicen el transporte de los tochos calientes al cuerpo de extrusión, concretamente, ¿no? También en ocasiones es necesario contar con medios que nos permitan mantener el cuerpo de extrusión a temperatura, principalmente cuando se trabaja con aleaciones que requieren bajas velocidades. Y también es necesario disponer de una sierra en caliente para cortar la forma extruida de forma que se pueda expulsar de la matriz el despunte que se desecha. Bueno, acá podemos ver unas imágenes correspondientes a matrices que se utilizan en los procesos de extrusión y podemos comentar al respecto que los aceros que se utilizan para hacer estas matrices son similares a los utilizados en la forja en caliente. Concretamente, el acero más empleado es el SAI H13, que es un acero de herramientas para trabajo en caliente. ¿Qué pasa con la fuerza en el proceso de extrusión en caliente? Evidentemente que la fuerza va a depender del tipo de material y su temperatura, de la relación de extrusión, yo también me había referido a ella como a la reducción entre la sección inicial del tocho respecto de la del producto final. También va a depender la fuerza de la posición del pistón dentro de la cámara, del rozamiento material-herramienta, de la velocidad de extrusión y del tipo de lubricación utilizada. Como comentábamos algunas transparencias atrás y lo decíamos como una bondad, está claro que el proceso de extrusión es un proceso de compresión, podríamos decir, triaxial concretamente, ¿no? En donde todas las tensiones principales son tensiones de compresión, por eso las significativas mejoras de las propiedades mecánicas del producto extruido. La expresión que representa la fuerza en el proceso de extrusión en caliente es una expresión conocida por nosotros, muy parecida a la del proceso de trefilado que obtuvimos mediante el método de deformación uniforme, en donde la fuerza será igual a la tensión de fluencia del material que estamos conformando, a la sección inicial del tocho, y todo ello multiplicado por el logaritmo de la sección inicial del tocho respecto de la sección del producto extruido. Bueno, algunas aclaraciones tienen que ver con que la tensión de fluencia del material, lógicamente que es la que corresponde a la temperatura a la cual se realiza el proceso, y lo podemos considerar constante dado que estamos trabajándolo en caliente. Ya sabemos de antemano que esta fuerza nos va a dar un valor de límite inferior, y tanto es así que esta ecuación podemos decir que predice una fuerza de extrusión que es como mínimo de un 50% más baja que la realmente observada. Cuando decimos observada sería que la que pudiésemos medir sobre la prensa de extrusión concretamente. ¿Por qué sucede esto? Porque esta expresión no tiene en cuenta la existencia de deformación no homogénea de la barra, no tiene en cuenta la fricción entre el material y la matriz, como tampoco la fricción entre el material y lo que sería la superficie interior del contenedor. Sabemos también que a mayor reducción de sección, mayor error, dado que aumenta el trabajo redundante, ¿no? Bueno, acá se ve cómo varía la carga
en función de lo que sería la relación de extrusión para un proceso de extrusión directa concretamente, en donde tenemos un pico inicial y luego, a medida que va avanzando lo que sería el desplazamiento del punzón en el interior de la cámara y el correspondiente desplazamiento también del tocho en el interior de la cámara, bueno, el valor de la carga va disminuyendo. Según el autor Rowe, las reducciones de sección están restringidas a 20:1 para aleaciones duras, pero en metales que se pueden extruir fácilmente, como es el caso del aluminio, se pueden usar reducciones de 60:1 y hasta de 100:1. Acá estamos viendo claramente cuál es la influencia de la carrera del pistón sobre la fuerza. En la directa, que corresponde a la figura A, como decíamos, tenemos un incremento muy significativo al principio y luego se va produciendo una disminución conforme se va cortando la cantidad de material que hay en el interior del contenedor, y esto va pasando porque se va disminuyendo en realidad lo que sería la fuerza de fricción entre el contenedor y el tocho que estamos deformando, pero hacia el final de la carrera se produce como una detención súbita del decrecimiento de la fuerza y, por el contrario, se produce un aumento muy significativo que tiene básicamente que ver con el efecto que comentábamos nosotros de que hacia el final de la carrera el flujo de material se posiciona prácticamente a 90 grados respecto de el material que está saliendo por la matriz. Se forma una zona muerta y eso es lo que produce el aumento tan significativo de la carga. En el caso B, corresponde a lo que sería a un proceso de extrusión indirecta, en donde se llega a un determinado valor máximo. Ese valor máximo se mantiene porque recordemos que en la indirecta, si algo no ocurre, es el desplazamiento del tocho respecto de la cavidad del contenedor, y como consecuencia no vamos a tener esa fricción que nos va a producir, digamos, el decrecimiento que habíamos visto a la izquierda, o inclusive el pico inicial mucho más alto, pero lógicamente el efecto final va a ser el mismo y vamos a tener el mismo incremento o pico de la carga hacia el final de la carrera. Bueno, este es el efecto que comentábamos del flujo conforme va llegando el pistón hacia el final del desplazamiento. Y también la matriz influye sobre la fuerza de extrusión, por lo cual, bueno, se toman algunas particularidades en relación al proceso de fabricación de la matriz y del interior de lo que sería el contenedor, para que la fricción se reduzca al mínimo posible. ¿Qué queremos decir? Que para disminuir el rozamiento entre la cámara y el tocho hay que proceder a realizar un rectificado muy cuidadoso del interior de la cámara de contención. También se tiene una gran importancia la acción de rozamiento entre el flujo del material que está saliendo por la boca de la matriz, y allí también lo que se hace es tratar de disminuir la superficie de contacto entre material y matriz, redondear la entrada de la matriz para aumentar su vida útil y, por último, dotar a la misma de una descarga cónica para también ayudar a la reducción de la fricción, en este caso específico en relación a la matriz.
Bueno, ¿cuál es la influencia de la velocidad sobre la fuerza? La velocidad debe ser lo más alta posible porque de esta manera se obtienen dos ventajas importantes. Se limita el tiempo de contacto tocho-cámara para no disminuir la resistencia mecánica de la cámara por acción de la temperatura. ¿No es cierto? Si el proceso es muy lento, se transfiere mucho calor y podría aparecer este efecto indeseado. Asimismo, trabajar a alta velocidad nos ayuda a proveernos de un incremento de temperatura adicional y eso va a resultar en una disminución de la fuerza de extrusión. Como contrapartida, con el aumento de la velocidad, lo que vamos a necesitar es un incremento en la potencia de la prensa, porque recordemos que la potencia siempre es o resulta del producto de la fuerza por la velocidad. Entonces, aumentar la velocidad significa una necesidad de un incremento de potencia en la máquina. En relación a la lubricación, si bien al principio se comenzó con el plomo y el estaño, nos referimos que se trabajaban en frío, en la actualidad se extruyen materiales como el aluminio, cobre y sus aleaciones e inclusive el acero, todos ellos que requieren concretamente de un lubricante para facilitar el proceso de extrusión. En relación específica a la extrusión del acero, esta no fue posible hasta que en el año 1939 apareció el proceso Sejornet, en donde se calentó el acero a 1200 grados centígrados y se introdujo la lubricación mediante vidrio fundido. Este proceso produjo una mejora sustancial respecto de la lubricación por grafito porque ayudó a disminuir la presión de extrusión, a aumentar la vida útil de la matriz y a permitir un incremento de la longitud de la barra a utilizar, todo ello resultante de una drástica reducción del rozamiento. En cuanto a los defectos, el defecto más característico que se observa en la extrusión directa es un defecto en la zona central y en correspondencia con el eje del tocho, inclusive con lo que sería la zona central del producto extruido, y que es resultante en alguna medida de la fricción, porque la fricción lo que hace es modificar el flujo de velocidad y entonces en la zona central tenemos una velocidad mayor y esa velocidad mayor genera un rechupe en la zona central dada esa diferencia de velocidad. Para resolver este defecto se suelen utilizar pistones cóncavos que la concavidad del pistón lo que hace es retardar la formación del rechupe porque bueno, vamos a tener una mayor cantidad de metal a disposición en la zona central. Muy bien, ya para ir finalizando vamos a ver lo que es el diagrama de flujo del proceso completo de una planta de extrusión en caliente y entonces para que una planta produzca piezas extruidas en caliente, deberá realizar la siguiente secuencia de procesos. Bueno, evidentemente va a recibir una materia prima que va a tener una longitud. Lo primero que va a haber que hacer con esas barras, va a haber que cortarlas por aserrado a la longitud, bueno, requerida por el proceso. Luego se le hace al material habitualmente un recocido para proveerle de aquella estructura que le da el mejor grado de conformabilidad. Posteriormente se hace el calentamiento a la temperatura requerido para la extrusión. Luego se hace el proceso de extrusión en la prensa hidráulica horizontal. Finalmente se recorta el tubo, barra o perfil a la longitud deseada y se termina con el embalaje, el proceso. Acá tenemos
diagrama de flujo del proceso completo que comentábamos antes. Y bueno, para completar este video vamos a ver concretamente, y valga la redundancia, un video de una planta de extrusión en caliente. Bueno, ahí tenemos las barras de material tal como vienen, digamos, del proveedor de metales. Como les decía antes, bueno, todo el proceso es totalmente automatizado. Ahí lo que se está haciendo es calentando las barras, y a la salida del horno se produce el proceso de corte de los tochos a la longitud requerida. Este es el proceso de corte concretamente. Y luego se lo traslada hacia la prensa. Ahí se lo va a introducir dentro del contenedor. Y ahora va a venir a actuar el punzón que está en el extremo del sistema hidráulico. Acá nos están mostrando cómo es un proceso de cambio de matriz en la punta de la máquina, en un extremo de la máquina. Acá tenemos matrices para hacer perfiles. Hablan de cortar en vuelo, porque lógicamente, como nosotros sabemos, los procesos de deformación plástica se producen con constancia de volumen y son procesos continuos, entonces la máquina tiene que ir cortando los perfiles extrudados para darle lugar a la consecución automática del proceso. Y bueno, estamos frente a una fábrica, como vemos, totalmente automatizada. Ahí están haciendo alguna inspección sobre los productos extruidos. Acá también le cortan los extremos. Ahí tenemos un tope, ¿no es cierto?, para definir la longitud del perfil. Y bueno, como se ve, estas plantas se manejan en realidad con muy poco personal, ¿no? Ahí es como que ya están armando los paquetes. Más que los paquetes, en realidad están estoqueando ya todo el producto terminado. Ahí le hacen un proceso de envejecimiento para incrementarle las propiedades mecánicas. Y bueno, eso es todo. Entonces, proceso de extrusión en caliente.